Listo, Adri, si quieres en 10 segundos empiezas, ya te doy la señal, ¿listo? Hola a todos, bienvenidos. En este espacio quiero agradecer inicialmente a la Alcaldía Municipal de Madrid, a la Secretaría de Gobierno y especialmente a la Dirección de Participación de la Alcaldía de Madrid. En este espacio quiero agradecer. Bueno, me presento, mi nombre es Adriana Ospina, soy ingeniera industrial, especialista en gerencia de salud ocupacional. Auditora de varias normas en sistemas de gestión de calidad ambiental y seguridad de salud en el trabajo. Hoy este espacio es muy agradable pues porque nos han dado la oportunidad de participar con ustedes para poder hablar sobre la propiedad horizontal y COVID. Quiero agradecer especialmente a AERE Fundación, que gracias a ellos estamos acá en este espacio tan bonito construyendo comunidad. Yo soy la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo del Grupo AERE y esta empresa está conformada por varias unidades de negocio, entre ellas la fundación y la constructora. Entonces, no siendo más, vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla para que veamos de qué vamos a hablar hoy. Permítanme un segundo, por favor. Ok, listo. Vamos a hablar sobre propiedad horizontal y sobre los protocolos de bioseguridad y prevención para el contagio de COVID, que es lo que nos trae hoy aquí en este espacio. Vamos a iniciar este live, parte de este ciclo de formación que pues pertenece a, que afortunadamente pues nos da el espacio de la Dirección de Participación de la Alcaldía Municipal y gracias a ellos es que pues tenemos la oportunidad de hacer este ciclo de formación. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer una introducción pequeñita sobre la comunidad, sobre el COVID. Vamos a ver el marco legal de los protocolos de bioseguridad para propiedad horizontal y básicamente cuáles son las medidas que siempre debemos llevar. Al final vamos a hacer un ciclo de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, trataremos de responderlas. Si no, igual las preguntas quedan registradas y estaremos contestándoles vía correo electrónico. Bueno, quiero empezar diciéndoles, expresando mi sentimiento de satisfacción al poder aportar un poquito con la comunidad. AERE Fundación construye comunidad y siempre está buscando aportar un poquito más a todas las personas a las que podamos llegar. La comunidad es la base de la sociedad, por lo que es importante que entendamos que las cosas que hagamos dentro de nuestra sociedad y nuestra comunidad son muy importantes. Los protocolos de bioseguridad deben estar presentes en todo momento, en casa, en nuestra comunidad, en donde vivimos, con quienes compartimos. Entonces, quiero que nos enfoquemos un poquito sabiendo de dónde salen los protocolos. Los protocolos de bioseguridad tienen un piso que es todo el marco legal que el gobierno ha dispuesto. Entonces, quiero que ustedes sepan que la resolución 666 del 24 de abril del 2020 es la resolución, es la norma, es la línea base que el gobierno ha dispuesto para todos los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad, pues básicamente tienen como objetivo mitigar y controlar el contagio de COVID. Y de esta resolución se desprenden todas las otras resoluciones
o normatividad dependiendo del sector económico. Entonces, así para todos los sectores, así como el de la construcción, manufactura, comercio y demás, perdón, hay resoluciones o normas que establecen protocolos definidos para cada una de esas sectores. Igual lo está haciendo con la parte inmobiliaria, que en esta norma, que es la resolución 890 del 3 de junio del 2020, se establecen los protocolos de bioseguridad para el sector inmobiliario, las actividades inmobiliarias, los avalúos, ventas de proyectos inmobiliarios y pues en este caso, que es el tema que nos atañe el día de hoy, la administración de propiedad horizontal. Todos los protocolos de seguridad se enfocan en cosas muy sencillas. O sea, la 666 nos dice el paso a paso de los protocolos, pero nosotros no tenemos que conocer el detalle de la resolución. Pero sí tenemos que saber cuáles son las normas básicas de prevención de contagio de COVID. Si nosotros nos guiamos con estas normas básicas para cualquier protocolo, el protocolo va a ser un éxito. Pero siempre hay que tenerlas en cuenta, empezando desde nuestra casa. Entonces, acá empieza a desprenderse una cadena. Nuestra casa, nuestro edificio, el resto de los edificios, todo el conjunto en donde vivimos y pues todos los que hacen parte de esa gran comunidad. En este momento que estamos en cuarentena, que estamos en un momento difícil, pues porque estamos lejos de algunas personas, no podemos salir a hacer cosas que nos gusta. Tenemos que ver la importancia de la propiedad horizontal, del apoyo que la administración y las propiedades horizontales brindan a sus ocupantes, ya sean propietarios o arrendatarios. Entonces, nosotros como ocupantes de los edificios, de los apartamentos, de los inmuebles, necesitamos saber que la administración de la propiedad horizontal está presente y conoce y nos da herramientas para que todos nos protejamos. Perdón. Entonces, se nos volvió tan importante la propiedad horizontal porque todos estamos en ese espacio, que esta comunidad necesita que todos marchemos al mismo tiempo. Necesitamos ciertos lineamientos y para eso está la propiedad horizontal, para guiarnos y darnos la mano, establecer normas y poder prevenir el contagio de COVID. Entonces, acá en esta diapositiva es muy sencilla y dice, bueno, es fácil, solo depende de ti. Realmente son las medidas generales que ya conocemos y que debemos siempre tener en cuenta. Entonces, ¿qué son las áreas ventiladas? Usar frecuentemente el gel antibacterial, no saludar de mano, no tener contacto físico, de lejitos, a tener distanciamiento físico, usar siempre el tapabocas y usarlo bien, y lo más importante, lavarse las manos. Entonces, si siempre tenemos en cuenta estas medidas generales, cualquier protocolo enfocado a cualquier sector, siempre va a ser fácil ajustarlo y aterrizarlo. Entonces, yo los invito a que, pues, si tenemos siempre desde casa esta cultura, de ahí para adelante, pues nos va a ir muy bien. Como esta capacitación está enfocada a los protocolos de bioseguridad en la propiedad horizontal, vamos a ver qué trae de diferente esta resolución a la 666. Como les estaba contando, la resolución 66 es el esqueleto de todos los protocolos de bioseguridad. Entonces ahí define qué se debe hacer, cómo se debe hacer, dónde se debe hacer, pero hay otras normas que completan, dependiendo del sector, pues cosas específicas, porque no para todos los sectores pues aplica las mismas condiciones. Entonces, vamos a hablar sobre las zonas comunes. Entonces, la primera pregunta es, todo el mundo dice, ¿puedo utilizar el barbecue? ¿Puedo utilizar el gimnasio? La respuesta es no. Por ahora, y mientras las autoridades sanitarias lo permitan, el ingreso a zonas comunes de uso no esencial como piscina, salón social, gimnasio, cancha de squash, spa, entre otras, deberá permanecer suspendido. Entonces, eso es lo primero. Es importante que la administración comunique estas medidas a la comunidad, pues para que todos sepamos pues, evitar
inconvenientes. El otro paso, el otro tema que nombra la resolución es el paseo de las mascotas. Entonces dice, pues yo salgo con mi perro o con la mascota que tenga, puedo pasearla al interior de la propiedad horizontal, o sea, al interior del conjunto. La respuesta es no. La resolución señala, o sea, se acoge a los lineamientos del gobierno en donde dice que una persona por núcleo familiar puede salir a pasear a las mascotas, pero debe hacerlo fuera del conjunto, o sea, fuera de la propiedad horizontal. No se permite dar paseos con mascotas dentro de la propiedad. Entonces, esa es otra de las cosas que las personas deben saber, deben estar conscientes y con toda la información, pues para que no vayan a violar esta norma. ¿Qué más nos dice el protocolo de bioseguridad para propiedad horizontal, que lo enuncia la resolución 890 del 3 de junio del 2020? Es súper importante que las propiedades horizontales conozcan esa resolución, la tengan a mano, la lean, porque pues ahí hay algunas cosas que explica un poco mejor al detalle de lo que estamos viendo. Pero lo que estamos viendo son la generalidad, que con eso podemos montar el protocolo. Hay una parte donde nos habla sobre el recibo de domicilios, encomiendas e ingreso de visitantes. Entonces, lo primero que nos dice es que pues, la norma establece que el personal de vigilancia deberá implementar controles para la recepción de domicilios, correspondencia o ingreso de visitantes, teniendo en cuenta que cada residente debe ir a la recepción o recibir su domicilio. Entonces, esto también se tiene que informar a todos los habitantes de la copropiedad. Es decir, puede pedir el domicilio que usted quiera, pero no se deja ingresar a los domiciliarios a la propiedad horizontal. Asimismo, la correspondencia debe ser recibida por el personal de vigilancia y esta debe encontrarse sellada. Entonces, ellos la pueden recibir, como siempre lo han hecho, la dejan, pero siempre debe estar sellada. Y ellos deben manipular a lo mínimo la documentación o todo lo que reciben en la portería. Por su parte, el ingreso de visitantes debe realizarse cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, acá nos tenemos que acoger al protocolo al general. Entonces, todas las personas que ingresen a la copropiedad deben usar tapabocas, igual como en cualquier lado lo deben utilizar. Y aquí empezamos, recordemos que decía nuestro protocolo, las medidas generales. Entonces, debe haber distanciamiento social. Entonces, la copropiedad dentro de su protocolo tiene que definir en dónde se debe ubicar las personas que visitan la copropiedad. En el ingreso, en la portería, en la zona de parqueaderos, pero debe ser claro y demarcar esas zonas para que las personas que lleguen sepan en dónde se puedan ubicar. Eso es para, recordemos, el distanciamiento social. Después, o sea, recordemos nuestras medidas básicas. Entonces decíamos ventilación, ok. Gel antibacterial. Entonces, dentro de los protocolos dice, bueno, pues usted debería lavarse las manos cada vez que ingresa a un sitio nuevo o debería lavarse las manos cada 2 horas, mínimo cada 2 horas. Cuando llegan los visitantes, pues no vamos a, bueno, aunque así si lo dispone así la administración y tienen el espacio, podrían hacerlo, disponer de un lavado de manos para que los visitantes cuando lleguen se laven las manos. Sin embargo, pues la infraestructura muchas veces no lo permite. Entonces es importante que al ingreso tengan su gel antibacterial para que las personas puedan hacer uso del gel antibacterial. Ya habíamos hablado del distanciamiento físico, que pues para eso está la señalización, y pues toda la parte de información importante, por decirlo de alguna manera. Entonces, la administración podría implementar un protocolo en donde en el ingreso del visitante le haga ciertas preguntas para identificar el riesgo. Entonces, podría llegar a preguntarle si ha tenido contacto con algún caso positivo, podría llegar a decirle si en ese momento está en buen estado de salud, si tiene síntomas, pero eso depende de la copropiedad. Entonces, lo que quiero que de pronto transmitirles es que dependiendo del riesgo que se vea en la copropiedad, no riesgo de seguridad, sino riesgo de contagio de la población en general,
la administración podría llegar a implementar este tipo de protocolos para el ingreso, no para negar el ingreso de la persona, sino para tener la información suficiente en caso que la necesite. Por ejemplo, si el vigilante resulta positivo por cualquier razón que sea, no sabemos dónde se contagió, bueno, resulta positivo. Nosotros necesitamos saber con quién tuvo contacto. ¿Para qué? Para poderle avisar a esa persona para que tome las medidas preventivas necesarias. Entonces, debe anotar, por ejemplo, en su registro de visitantes, si las personas que ingresaron son mayores de 60 años, si estaban enfermas o no, si presentaron gripa o no. ¿Todo para qué? Para hacer la investigación. Entonces, estos protocolos de ingreso de visitantes son los que la administración debe establecer muy bien. Sin vulnerar, pues a la persona pues, que está ingresando o a los mismos vigilantes que son los que hacen esta labor tan importante. Mudanzas. Entonces, la resolución también nos habla sobre las mudanzas. Entonces, bueno, ¿se pueden o no se pueden hacer? Sí se pueden hacer. Los trasteos o las mudanzas se pueden hacer bajo condiciones de seguridad. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones de seguridad? Entonces, lo primero es que los inmuebles que están desocupados deben estar desinfectados. Esto es responsabilidad del propietario. La administración debe establecer un protocolo para estas actividades de mudanza y establecer que en la parte de logística solamente se permite el ingreso de 2 personas. Ellos deben, ahorita vamos a hablar un poco sobre proveedores y contratistas, entonces igual ellos deben tener sus protocolos, presentárselos a la administración para que los avale y deben cumplir siempre con todos sus elementos de protección personal. Adicional a eso, nos dice explícito en la norma que solamente se podrá autorizar una mudanza diaria por bloque o por torre. Entonces, si el conjunto son 3 torres, una mudanza por cada torre. Máximo. Bueno, y adicional a eso, después de que se termine la mudanza, el protocolo debe establecer que el personal de aseo debe hacer una desinfección por todas las zonas que utilizaron para la mudanza. Entonces son las zonas comunes, por ejemplo, entonces el pasillo, los ascensores, la escalera, la recepción. Entonces todos esos espacios que se utilizaron cuando se hizo la mudanza deben ser desinfectados y debe siempre registrarse todas esas desinfecciones. Entonces, esto es algo muy importante, pues porque tú me decías, no, pues en cuarentena, ¿cómo nos vamos a mudar? Sí se puede. Se puede desde que se sigan todos los protocolos. Disposiciones de seguridad. Entonces dice, la administración de la copropiedad deberá establecer reglas para el registro epidemiológico de los residentes y visitantes y el reporte de contagio a las entidades competentes. Esto es muy importante, ya lo habíamos tocado para el ingreso de los visitantes. A esto se refiere cuando dice el registro epidemiológico de los residentes y visitantes. Se refiere a lo que estábamos hablando. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Tiene síntomas de gripa? ¿Tuvo contacto o algún contacto con un sospechoso o un caso positivo de COVID? Todo eso hay que registrarlo de esa manera. De los residentes también. Entonces, la administración debe hacer un censo en donde conozca la población que está dentro de la propiedad horizontal. Y algo muy importante dice, reporte de contagios a las entidades competentes. Entonces, dentro del protocolo que la administración debe hacer y que debe entregar a los copropietarios para que los conozca, o no entregárselos, pero por lo menos informárselos, está el reporte del contagio a las entidades competentes. Entonces, ellos no pueden hacer ese reporte, o los administradores no pueden hacer ese reporte si no conocen si hay personas contagiadas o no. Entonces, hay que ser claro y decirle a los habitantes, a los ocupantes de la propiedad horizontal, que cuando tengan un caso positivo de COVID, reporten a la administración. Esto no es para alarmar, pero sí para alarmar a toda la comunidad, sino para que ellos reporten estos casos. Es su obligación. Entonces, por eso nosotros como ocupantes de inmuebles dentro de propiedad horizontal, tenemos la obligación de reportar si hay un caso positivo dentro de nuestras familias a la administración de la copropiedad.
Dentro de estas disposiciones de seguridad dice que debe además establecer normas de entrega de turnos y las visitas de supervisión de la vigilancia, siguiendo los protocolos de seguridad y fijar turnos de trabajo para evitar la aglomeración del personal de aseo y vigilancia, definiendo el ingreso a las labores en horas intermedias. Entonces, normalmente decíamos como, bueno, cambia de turno a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana, 8 de la noche, bueno, dependiendo cómo se manejen los turnos de vigilancia y del aseo. Entonces, acá lo que le proponen a la administración, más que proponen, le definen a la administración que debe establecer unos turnos diferentes para evitar aglomeraciones. Entonces, hay propiedades horizontales donde tienen muchísimos, pues, varios guardas de seguridad, entonces no se permite el ingreso todos a tiempo. Entonces, bueno, listo. Entonces, los de esta etapa van a entrar a las 7, los de la otra etapa a las 9 de la mañana, los de la otra etapa a las 11 de la mañana. Y así debe segmentar el ingreso para evitar aglomeraciones de los servicios de vigilancia y de aseo al ingreso de su horario de trabajo. Adicional a eso, dentro de los protocolos está establecido que las personas cuando ingresan deben seguir un protocolo de bioseguridad, que ya lo vamos a ver ahorita con la parte de proveedores y contratistas. Y dentro de las disposiciones de seguridad dice que pues también tiene que tener un protocolo para las desinfecciones. Entonces las desinfecciones es la frecuencia, el tipo de desinfección que se debe hacer, la frecuencia, quién la debe hacer y cómo la debe hacer. Y todo eso se tiene que registrar. Lo importante es que la administración tenga registro de esas desinfecciones, pues por si las autoridades competentes las requieren. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre los mantenimientos y reparaciones dentro de las propiedades horizontales. Entonces, decimos, bueno, ¿se pueden hacer o no se pueden hacer? Entonces, la respuesta es solo se pueden hacer si son urgentes. Entonces, los mantenimientos preventivos y de infraestructura y equipos deberán ser aplazados, tal cual lo dice la norma. ¿Qué quiere decir eso? Pues, si no es de extrema urgencia o un equipo, acá nos dice eso, se debe limitar el mantenimiento a los equipos críticos cuando presenten fallas o sean críticos. Entonces, los ascensores, pues los ascensores son equipos críticos. Si llega a fallar, pues puede producir daño a no solamente a la copropiedad, sino pues aún más importante pues a la salud de las personas, a la seguridad de las personas. Entonces, esos mantenimientos, pues a pesar de que son preventivos, sí se pueden hacer porque ponen en riesgo la vida de las personas, ¿sí? Pero el resto de mantenimientos para embellecer pues el paisajismo o la propiedad en general están aplazadas, no se permiten. Si tenemos un daño, acá lo menciono, se permiten los mantenimientos o interrumpa el suministro de los servicios públicos. Entonces, en ese momento se pueden hacer los mantenimientos, estamos libres de hacer los mantenimientos con personal competente que cumpla los protocolos de bioseguridad. Entonces, es muy importante que las administraciones tengan claro este tema de mantenimientos y reparaciones. Control de proveedores y contratistas. Entonces, acá era donde les decía que íbamos a hablar un poco. Por ejemplo, la vigilancia y el servicio de aseo, el servicio de jardinería. Todos esos son contratistas, al igual que las personas que hacen los mantenimientos de los ascensores, de las personas que hacen las reparaciones, pues por algo, en las líneas de gas, bueno, toda esta parte de servicios públicos son también proveedores y contratistas. Bueno, todos los servicios alrededor de la copropiedad. Entonces, la administración está obligada, al igual que las personas que hacen los mantenimientos, los protocolos que los proveedores y los contratistas le entregan,
cumple. Entonces, ella tiene que revisar cómo va a ser el ingreso del trabajador, cuáles son los elementos de protección que el trabajador va a utilizar, cuáles son las jornadas, las fases de desinfección que la persona va a hacer, cómo va a ser la disposición de los residuos que va a generar. Entonces, todo eso está dentro del protocolo de bioseguridad. Entonces, se lo entregan y la administración lo tiene que revisar. Y cuando se estén ejecutando estas tareas, debe revisar que se esté cumpliendo el protocolo. De igual manera, la administración está obligada a entregarle a los contratistas y a los proveedores los protocolos internos de la copropiedad. Entonces, dentro de ese protocolo está el tema del horario. ¿Por qué el horario es indispensable en el protocolo de bioseguridad? Porque el horario nos define, nos organiza y mitiga, o sea, nos organiza a la gente para que no haya aglomeraciones en el interior. Entonces, voy a decir algo. Entonces, los de los mantenimientos de los ascensores van a entrar como a las 7 y a las 9 entra la vigilancia y hay cambios, entonces ellos solamente van a poder entrar a las 10. Jardinería solamente va a poder trabajar de 3 a 5 de la tarde. Aseo, entonces pues está permanente, solamente puede entrar a tal hora. Entonces por eso es tan importante es muy importante que se defina eso dentro de los protocolos. Entonces, igual, dentro del protocolo de la administración, está que solamente está destinado a ciertos sitios para que cuando llegue el trabajador se cambie, pues se pongan todos los elementos de protección personal y están ciertos sitios para que ahí hagan los lavados de manos. Entonces, los contratistas y los proveedores deben conocer esos lugares para que ellos puedan, al igual, no ir en contra de las medidas que toma la administración. La norma también nos habla sobre la facturación y los pagos virtuales. Entonces, aquí usted no va a recibir papel. Procure que su facturación, pues de proveedores y contratistas, sea virtual. Igual los pagos. Evite pagos en la administración, mude el tema virtual. Si usted genera cuentas de cobro físicas, génerelas virtual. Pues para eso ya hizo un censo con la población que usted tiene dentro de la propiedad horizontal, dentro de la copropiedad. Entonces, todo que sea virtual. Entonces, que las comunicaciones sean virtuales, que la entrega de las circulares sean virtuales. Entonces, eso está dentro de la resolución. Esto que les traigo acá es un ejemplo de la señalización que muchos conjuntos residenciales están teniendo por parte pues de entidades que los están apoyando para que no se les olvide qué es lo que tienen que hacer dentro de su conjunto residencial. Entonces me pareció muy chévere y por eso se los traigo acá para que lo podamos revisar y leer, y este básicamente es el resumen de lo que estamos hablando. Entonces, esa acá dice recomendaciones generales para personas que vivan en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales. Entonces, esto lo están publicando dentro de los conjuntos. ¿Para qué? Para que las personas estén informadas. La administración puede adoptar al interior de la comunidad muchas medidas de prevención de contagio, pero pueda que no las informe la copropiedad. Entonces, es obligación de la administración informar todas estas medidas a los habitantes, para que todos colaboremos y sepamos por qué se hace, por qué se toman esas medidas. Entonces, la Estela dice, informar a todo el personal de seguridad, servicios generales y proveedores la importancia de seguir las medidas de limpieza y desinfección de las áreas comunes. Entonces, esta es una de las actividades más importantes y que la administración debe asegurar, porque esa desinfección y limpieza de áreas comunes son las que mitigan el contagio. Entonces, las personas que están dentro de la copropiedad tenemos que partir pues de la buena fe que van a seguir usando sus tapabocas,
que van a respetar las zonas comunes, que no las van a utilizar, que en teoría deberían lavarse las manos antes de salir de su apartamento o de su casa y al regresar pues igual, pero la administración debe asegurar que todo lo que esté en las zonas comunes, por ejemplo, digamos, las botoneras de los ascensores, igual, eso que siempre tienen limpia, todas esas partes donde cualquier persona puede tocar, las chapas, debe hacer desinfección, ¿sí? Debe hacer desinfección todo el tiempo. Entonces acá dice, tengamos en cuenta que vamos a desinfectar todo el tiempo. Colocar carteles informativos sobre las medidas de prevención y mitigación de COVID. Entonces, lo mismo, señalizar, informar, comunicar. Entonces, si todos estamos en la misma línea, todos conocemos cuáles son las medidas que implementa la administración, pues todos vamos a saber cómo actuar. Aumentar la frecuencia y desinfección de pisos, elevadores y botones de control, pasamanos, escaleras, manijas de puertas, timbres, etcétera. Lo que estábamos hablando hace un momento. Los niños deben permanecer dentro de sus casas y no hacer uso de las áreas comunes. Entonces acá ya habíamos hablado sobre las zonas comunes que está dentro de la resolución, pero no habíamos hablado de los niños. Entonces la administración está en la obligación de informar, más bien de informar, no, de recordar cuáles son las normas que en este momento aplican según su media hora acompañado de un adulto, bueno, todo eso. ¿Por qué? Porque la administración es una herramienta de comunicación para las personas que viven. Entonces, es importante que la administración conozca cuáles son la normativa de su lugar, de su localidad, de su municipio, para que se le informe a la comunidad. Entonces, que hay pico y género, que hay pico y cédula. Entonces, la administración debe informar eso a los habitantes de la copropiedad. Igual lo de los niños. Suspender reuniones y eventos sociales en salones de usos múltiples. Ya lo hemos hablado, zonas comunes no se pueden utilizar. Disminuir a lo esencial las labores de mantenimiento de las viviendas con personal externo. Pues ya lo habíamos hablado, en donde los mantenimientos y las reparaciones solamente deben ser por causa habitar, por urgencia y equipos críticos. Entonces, la del otro lado es otro ejemplo para que las personas que están en este live pues puedan tomar como ejemplos de otros lados que me parecen, entonces por eso los estoy compartiendo. Entonces, recomendaciones para la propiedad horizontal. Entonces, acá podemos decir la repetición de la repetidera, pero pues es que eso es lo que hace que uno recuerde que estas normas pues deben cumplirse y empieza uno a generar ahí como ideas. Esta es de Manizales, que es muy chévere. Entonces dice, primero, administradores, consejo, personal de seguridad y servicios generales deben acordar las medidas que se tomen en limpieza y desinfección. Entonces aquí ya involucra un poco más a todas las empresas de servicios con las que trabaja la propiedad horizontal. Dice, menores de 18 y mayores de 60 deben permanecer dentro de las viviendas. Para quienes usen áreas comunes debe haber gel antibacterial. Entonces, pues acá recordemos que las zonas comunes no se deben utilizar. O sea, una cosa es que uno pase por una zona común, pero no se debe utilizar. Entonces hay que ser muy claro en la información para que la gente no la malinterprete. Una cosa es que se pueda pasar por algunas zonas sociales, pues porque para llegar a otro lado se necesite, y lo que acá le están diciendo es usted, pues si va a pasar eso, utilice el antibacterial, pero pues hay que ser muy claro en la información que se transmite. Tercero, en carteleras informe sobre medidas de prevención y mitigación de COVID. Dentro de la 666, que es el esqueleto de los protocolos, nos dice que siempre tenemos que dejar en lugares visibles cuál es el protocolo, por ejemplo, de lavado de manos. Entonces, así mismo pasa para la administración. Entonces, en todas las zonas de lavado de manos que están destinadas para uso de la vigilancia o de personal de aseo, debe estar un cartel informando cómo se debe hacer el lavado de manos. Que eso pues está ya publicado en varias partes, pero pues es obligación tenerlo.
Por ejemplo, en los ascensores. Los ascensores, la administración podría colocar cuántas personas máximo se permite en el ascensor. Si el ascensor es pequeño, pues y preferiblemente debería ir solamente una persona. Si en el ascensor es un poco pues, más grande y se permite el distanciamiento físico, pues podrían ir más personas. Entonces, pero la administración debe informar eso. Entonces debe colocar una señal, un avisito, en donde diga cuántas personas máximo podrían ir en ese ascensor. Si en el hall de ascensores, entonces acá solamente se permite, pues de pronto se encontraron varias personas por alguna razón. Entonces acá solamente se permite que usted se pare, señalizar en dónde se puede parar cada persona para asegurar el distanciamiento físico. Es decir, acá solamente pueden hacer 3 personas, 4 personas y señalar esos lugares. Entonces la administración debe hacer ese tipo de señalización. Que eso básicamente es informar a la copropiedad cuáles son las medidas de prevención. Se puede dejar las carteleras al ingreso, entonces recuerde que usted debe lavarse las manos antes y después de salir de la copropiedad, mantenga el distanciamiento físico, solamente puede ser una persona por núcleo familiar puede salir. Recuerde pasear su mascota fuera de las instalaciones de la copropiedad. Entonces, toda esa información debe estar publicada. 4. Aumente frecuencia de limpieza y desinfección de todas las superficies, ya lo hablamos. Restrinja el acceso de domicilios. Un adulto debe recibir las encomiendas en la portería. Ya lo hablamos, no se pueden dejar ingresar a los domiciliarios, que por favor, que estoy sola, que no se puede. Articule el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores de servicios de la copropiedad. Entonces, todas las copropiedades, todas las propiedades horizontales están dentro de los alcances del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Enfocado a qué? A los trabajadores que apoyan todos los servicios de la copropiedad. Entonces, lo que le dice a la administración es, acuérdese que usted debe incluir dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo todas las medidas de prevención de COVID. Evite reuniones y restringe el uso de los salones, pues es que estamos en cuarentena, no podemos hacer reuniones. Entonces, la administración debe recordar que no se pueden hacer. Si un residente presenta síntomas de COVID, notifique a las autoridades de salud. Entonces, pues ellos no van a saber si nosotros no les comunicamos como habitantes del edificio. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que notificar. Capacite el Comité Operativo de Emergencias en Prevención y Mitigación de COVID-19. Esta parte me pareció súper importante. La 666 nos dice, usted debe tener un protocolo para manejo de casos sospechosos de COVID. La normatividad que establece el seguimiento pues, a la propiedad horizontal no lo menciona, pero no porque no lo mencione significa que no lo debe hacer. Recordemos que el esqueleto de todos los protocolos de bioseguridad, independientemente del sector, es la 666. Y en la 666 sí dice, usted debe definir qué hacer si tiene un caso de COVID positivo. Entonces la copropiedad tiene ahí algo importante porque es definir qué voy a hacer si uno de mis trabajadores, o sea, una de las personas, por ejemplo, del servicio de vigilancia, pues se me enfermó ese día, o una persona de aseo, o una persona que está haciendo, un contratista que está haciendo algún mantenimiento. Entonces, la primera parte del protocolo debe decir qué vamos a hacer, o sea, cómo debe actuar la copropiedad frente a un caso de esos. Entonces, esto lo que busca es que si llega a pasar, pues sepamos qué hacer y no que de pronto improvisemos y hagamos cosas que no debamos con las personas, con los trabajadores de vigilancia y de servicios generales. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber tener un lugar para trasladar esa persona que presenta síntomas a un lugar seguro y aislado mientras que pedimos un soporte médico. Entonces, dentro del protocolo de la administración debe quedar muy clarito eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿A quién llamamos? ¿Cómo lo transportamos? Entonces, es importante que dentro del protocolo quede establecido eso, pues, desde el principio.
Dice, el personal debe usar elementos de protección personal establecidos para la emergencia. Entonces, clarísimo, ok, el celador de un momento a otro se enfermó, tengo síntomas, empiezo a toser, me siento mal, le toman la temperatura, tiene fiebre, entonces, ¿qué hacemos? No, pues necesitamos trasladarlo a algún lado. Entonces la opción es como, señor, vaya, camina hasta allá solito, usted ya sabe dónde está, pues porque lo hemos capacitado. Pero muchas veces las personas necesitan asistencia y la asistencia es del que está al lado, o del compañero, o de la administración, o de alguien. Entonces, para poder hacer ese traslado a esa persona y poderlo asistir mientras que llega los que saben que son los médicos o la asistencia médica, en ese momento se deben tener a la mano los elementos de protección personal. Entonces, en algunos casos son trajes antifluidos, o muchas veces son otras máscaras adicionales, o son guantes para pues, poderle asistir, tener ahí. Después hay que hacer desecharlos adecuadamente. Pero es importante tener todos esos elementos a la mano en la administración para si se llegara a presentar algún caso en donde hay que brindar algún tipo de soporte a alguna persona que lo necesite. Esto básicamente sería como parte del plan de emergencias de la propiedad horizontal. Establezca protocolos de información. Entonces, dentro del protocolo, cuando hablábamos que la administración debía tener un protocolo, entonces, dentro de ese protocolo tiene que decir cómo va a informar. Entonces, ¿cómo va a informar qué? Entonces, todo. Uno, cómo va a informar las medidas de bioseguridad. Cómo va a informar a sus proveedores y contratistas los protocolos y el cumplimiento y el seguimiento. ¿Cómo va a informar en caso de pues que tenga que reportar un caso sospechoso o positivo? ¿Cómo a las entidades que corresponden? ¿Cómo va a informar si tuvo el caso dentro de la propiedad horizontal? ¿Cómo lo va a informar al resto de la copropiedad? Entonces, estas metodologías de información, estos protocolos de información tienen que quedar claritos para que cuando pase, pues a todos sepan qué es lo que hay que hacer. Restrinja las labores de mantenimiento dentro de las viviendas con personal externo. Con personal externo, pues obviamente, pues si yo estoy en mi casa y quiero hacer un arreglito, pues yo lo puedo hacer, pero pues no puedo contratar otras personas. Bueno, entonces son las 5:40. Vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas. Ya me están escribiendo acá por el chat algunas preguntas, entonces vamos a tratar de responderlas. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Entonces, decimos, los conjuntos residenciales pueden restringir el acceso de visitantes a las propiedades horizontales. La norma no lo establece. La norma dice que se debe implementar un protocolo para el acceso de visitantes, pero la administración no tiene la competencia o el derecho, no sé cómo decirlo, para restringir el acceso de visitantes. Debe controlarlo, debe tener toda la información de los visitantes, debe tener dispuesto el protocolo para el ingreso del visitante, pero no puede restringir el ingreso de los visitantes. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo debería ser el manejo del distanciamiento social en los ascensores? Entonces, recordemos la regla básica. La regla básica es, lo ideal es que el distanciamiento físico sea mínimo de 2 metros. Entonces, se podría marcar el suelo de los ascensores, que sea amplio, que alcance los 2 metros de distancia, y podría ser uno en cada esquina. Sería como lo máximo cuando la longitud del ascensor lo permite. Si el ascensor es demasiado pequeño, debería ser una sola persona dentro del ascensor, ¿sí? Si es una familia, pues igual todos viven en la misma casa, entonces pues ahí sí se permitiría pues que todos ingresaran. Pero la recomendación es, si hay otras personas que no viven con usted, utilice la señalización para el distanciamiento o preferiblemente una sola persona dentro del ascensor. Se permite el embellecimiento de zonas comunes por parte de los propietarios, jardines,
No, yo ahorita estaba hablando de jardinería, ponía un ejemplo como servicios, pero recordemos que esos mantenimientos es como parte de los mantenimientos y no esas actividades que no son esenciales no se permitirían. Diferente es si la copropiedad tiene dentro de su copropiedad un árbol gigantesco o algo que tenga que ver con jardinería que esté afectando los servicios públicos o que esté afectando la seguridad estructural del edificio o de la copropiedad, en ese momento se podría hacer, pero con esa justificación. Pero normalmente para embellecimiento no lo permite. ¿Qué medidas puede o debe tomar la administración si los residentes incumplen los protocolos de bioseguridad y las normas establecidas por la resolución? Bueno, entonces acá hay varios temas. Esto, para poder cumplir cualquier sanción en la copropiedad, pues ustedes saben que debe estar estipulado dentro del comité de convivencia. Más allá, pues podría reportarse a la policía o a las autoridades competentes para que intervengan. Dentro de los protocolos de la administración podrían definir eso. Entonces podrían definir si el residente incumple los protocolos, entonces se le llamará a la atención, se les hará un llamado de atención escrito y se pasará el caso al comité de convivencia de la copropiedad. Entonces ya se le está dando un rumbo que pues la copropiedad ya tiene una herramienta que es su comité de convivencia laboral o el consejo, para que dentro del consejo pues estipule si es necesario una multa o alguna cosa así, pero siempre tiene que tener como el conducto regular. Directamente la administración, pues más allá de hacer la recomendación, pues más no puede hacer. A ver, dice, en el conjunto La Arboleda, ahí en amarillo, por los lados del centro comercial Casablanca, la administración está antes ingresando gente contagiada con COVID en el conjunto. Qué irresponsable. Esos son comentarios que están haciendo. Yo estoy leyendo únicamente. ¿Qué hacer cuando la administración y el consejo no da información? Por parte de la comunidad, la administración es responsable de hacer esta información. Si ellos, de dar esta información de contagios y posibles pues, contagios positivos realmente. Debe estar establecido en el protocolo y pues si la administración no lo hace, pues el resto de las personas no tienen cómo enterarse. Pues la solución pienso que es que las personas pasen la solicitud formal igual por el consejo de la copropiedad o por el comité de convivencia para revisar los casos. O decirle a la administración, bueno, nosotros pues no tenemos información de cuáles son sus protocolos, nos gustaría saberlo para poderlos apoyar, para poderlos complementar, todo de una forma pues como está contemplado dentro de una comunidad, de una manera amable, de una manera colaborativa, para poder aportar y si es el caso pues mejorar los procesos de la administración. Dice, ¿qué medidas puede o debe tomar la administración si los residentes incumplen los protocolos de bioseguridad? Ah, bueno, eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Dice, bueno, la respuesta a esto es pasar una carta a la administración socializando el sistema de bioseguridad, ¿ok? Dice, aun cuando se transmite toda la información por todos los medios sobre prevención y las personas no lo cumplen, no lo cumplen o acatan cómo se procede, pues este tema de contagio, pues está toda la normatividad y las sanciones están. Sin embargo, todo este tema de contagio y de prevención de contagio realmente es un tema de responsabilidad, de autocuidado, de conciencia. Si nosotros como seres humanos no tenemos conciencia que tenemos que acatar esas medidas de prevención, pues no estamos haciendo nada. Realmente la administración es una herramienta, o sea, es la que nos da como los parámetros para comportarnos como sociedad dentro del conjunto, pero si no tenemos esa responsabilidad cada individuo, pues por más normas que ponga la administración, por más protocolos que coloque la administración, pues no se va a prevenir el contagio.
Entonces, pienso que eso va como en cada uno que genere esa cultura, que promueva esa cultura, que dé ejemplo eh, con los vecinos, con sus hijos, con todo el mundo. Hay otra pregunta que dice, ¿deben los residentes dar a conocer cuando se presenta en su hogar un caso positivo? Dijimos que sí. Es obligación de todos nosotros y es responsabilidad reportar tanto a las entidades de salud como a la copropiedad. Sí es, o sea, la respuesta es sí, es nuestra obligación hacerlo. ¿La administración le puede impedir la entrada de vehículo a un visitante? No, no, o sea, no le puede, si hay parqueaderos de visitantes, lo que se tiene que hacer es que el protocolo debe establecer cuál es el manejo para prevención de contagio y qué debe hacer el visitante al ingresar. Entonces, sé que hay administradores o conjuntos que están prohibiendo la entrada de vehículos y de los mismos visitantes, pero la norma nunca dice que está prohibido el ingreso. Lo que dice es, usted establezca los protocolos y los controles necesarios para esas actividades. Entonces, bueno, pues que ahorita en estos visitantes, así como nosotros comerciales, vamos para evitar que haya aglomeraciones, entonces vamos a habilitar solamente la mitad. O sea, son medidas de prevención, pero no dice que debe restringir el acceso a visitantes. En caso de un residente contagiado, ¿es posible restricción de visitas? Una cosa es que se le informe a la copropiedad que tenemos un caso y otra cosa es que informemos dónde y quién y dónde vive el caso positivo. Eso es información sensible, eso es información privada que nosotros, o sea, que la administración no debe entregarle a la copropiedad. Una cosa es que informe, tenemos un caso positivo, por favor tome las medidas preventivas, por favor tengan cuidado, por favor sea más exigente, exigente en el cumplimiento para la entrega de los domicilios, pero no se debe indicar quién es el caso positivo en la copropiedad, pues porque eso es información privada, es sensible. Entonces, pues no se podría restringir la visita a esa vivienda, pues porque ni el servicio de vigilancia, ni el servicio de aseo, ni nadie debe saber quién es. No lo debería hacer. Es responsabilidad del habitante, del ocupante del inmueble, restringir sus visitas. Porque si tenemos un caso positivo, pues si no restringimos esas visitas, lo que vamos a hacer es promover el contagio. Entonces, es responsabilidad de las personas que viven en ese inmueble, obviamente restringir las visitas. Deben estar en cuarentena, deben estar aislados y no deberían recibir visitas. Pero esa responsabilidad no está bajo la administración. Dice, es obligación de la administración informar a los habitantes del conjunto residencial si existen casos positivos de COVID. Dijimos que sí, solamente el caso. Tenemos un caso, tengan por favor prevención. Bueno, es más para tomar medidas preventivas, más que para buscar dónde fue pues sí, quién es el contagiado, y pues eso es información que no va al lugar. Bueno, acá me indican que con esto cerraríamos el ciclo de preguntas. Espero que haya sido una información útil. Espero haber sido clara, no haber ido tan rápido porque siempre hablo a 100 por hora, pero pues espero haber sido un poquito clara y que la información haya sido valiosa para ustedes. Si tienen más preguntas, con muchísimo gusto vía correo electrónico por medio de la alcaldía estaremos respondiéndoles. Nuevamente quiero darle gracias a la fundación que gracias a ellos he tenido la oportunidad de acercarme a la comunidad de Madrid y poder aportar mi granito de arena a esta comunidad tan maravillosa. Gracias nuevamente a la alcaldía y especialmente a la Dirección de Participación. Feliz tarde. Cuídense mucho, por favor. Recuerden siempre hacer lavado de manos, guardar el distanciamiento físico y usar muy bien el tapabocas. Adriana, muchísimas gracias por tu conferencia. De igual forma, pues yo creo que van a seguir preguntando
en la publicación y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, fuiste muy clara con la información y esperamos en otra ocasión pues tenerte de nuevo. A ti muchísimas gracias. Feliz tarde. Chao, chao.